¿Qué es la felicidad? ¿Es usted feliz? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Hoy estamos con Lucio Anneo Séneca con su texto sobre la felicidad, escrito en el año 58 después de Cristo. Este sí es el tema más controversial que ha existido en la historia de la filosofía, la búsqueda de la felicidad. Ya lo habíamos visto en algunos libros de Platón y también lo vimos con la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Sin embargo, aquí tenemos a un estoico el cual tiene una mirada muy particular de la vida. Con todo lo escrito anteriormente, quizás ya nos podamos dar una idea de lo que es la felicidad. Pero si a usted no le ha sido suficiente, vamos a verlo, ¿no es cierto?, ahora en este podcast de filosofía, bajo la perspectiva, ¿no es cierto?, de este consejero político, de este filósofo estoico que fue Lucio Anneo Séneca. Sin más dilación o introducción, vamos allá. Bueno, Séneca dedica este libro a su hermano Galión. Séneca le dice que todos buscan la felicidad, pero nadie sabe cómo distinguirla para así encontrarla. El vulgo, para el filósofo, es el peor intérprete de la realidad. Nunca se puede confiar en la mayoría para establecer un concepto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el vulgo no es el mejor guía para ver qué significa la felicidad. Lo primero que se debe hacer para buscar la felicidad es servirse de la naturaleza y no depender de ella, pues si somos dependientes de algo, la felicidad será efímera. Si la felicidad está en la naturaleza, entonces al mismo tiempo es un bien. Por lo tanto, lo que convendrá hacer en este caso es definir el concepto de bien. Y Séneca tiene algunas sugerencias. Dice, el bien supremo es la virtud que menosprecia lo casual, contento con la virtud. El bien supremo es el espíritu que menosprecia lo casual, contento con la virtud. También dice, es la fuerza invencible del espíritu, conocedora de las situaciones, calmosa en sus obras, con una gran humanidad y solicitud para sus convecinos. No obstante, a estas definiciones, Séneca nos dice que prefiere llamar al bien supremo, o feliz, a quien nadie puede perturbar. De hecho, será feliz y tendrá placer quien reniegue de los placeres. En resumen, el hombre que no desea ni teme es feliz porque está libre de las pasiones, del pathos. Ya habíamos visto de manera extensa lo que es el pathos, ¿no es cierto? Y que tiene, bueno, esta definición es muy similar a la de Marco Tulio Cicerón, del supremo bien y del supremo mal, esa obra, ¿no es cierto?, que ya analizamos en Filosofía Apuntes. Obviamente el feliz es el que prefiere la razón a la pasión, ya que para conocer la verdadera felicidad necesita ser consciente de ella. No se puede unir el placer con la virtud. El placer es caduco y siempre quiere y nunca es suficiente. En cambio, la virtud queda para la posteridad. Nunca experimenta saciedad porque eso significaría necesitarla nuevamente. El hombre feliz siempre vivirá de acuerdo a su naturaleza racional. Solo así se distinguirá de los otros animales. Se podrá criticar lógicamente que la búsqueda de la virtud en sí misma es un placer, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a buscar la virtud, para mí eso es un placer y ahí unimos, dice Séneca, le diría un crítico a Séneca, le diría, oiga, pero, ok, usted dice que el placer no se puede juntar con la virtud, pero si yo voy a buscar el placer, para mí esa búsqueda del placer, de la virtud es un placer. O tener la misma virtud ya es un placer para mí. Tener virtud es un placer para mí. Por lo tanto, eso que usted dice, señor Séneca, de que no se puede tener la virtud y el placer al mismo tiempo, es erróneo. Sin embargo, Séneca nos dice algo muy a lo que decía Aristóteles. Dice Séneca, el placer no es un fin último, sino un medio. El placer no es un fin último, sino un medio. En otras palabras, el placer es un complemento, como de sobra, o como lo dice Séneca, se obtiene sin querer dicho placer. Por lo tanto, la virtud
no se hace por dicho placer. Ese placer es aparte porque el objetivo último es hacer el bien. Por lo tanto, para Séneca, en realidad el placer es solo un medio. El objetivo y el fin último es la virtud. Fíjense que esto dicho en esta parte del libro era un problema también para Cicerón. Cicerón estaba de acuerdo, o sea, no estaba de acuerdo con Séneca, en el sentido de que Cicerón también era del pensamiento de que el placer no se podía juntar con la virtud. Era imposible. Pero yo me acuerdo, o cuando uno, por ejemplo, da lectura, ¿no es cierto?, a los textos de Cicerón, uno dice, pero si a mí me gusta estudiar, y estudiar es una virtud, o comportarse bien, tener un buen comportamiento es una virtud, también de alguna manera es un placer. Podría habérselo objetado, ¿no es cierto?, a Cicerón. Cicerón nunca responde a eso, o quizás nunca lo pensó de esa manera. Quizá hubiera tenido una respuesta tan lúcida como la de Séneca, pero Séneca aquí lo responde. Y Séneca dice que en realidad el placer es un medio, no es un fin. El placer es un medio, no es un fin, porque aunque yo hiciera las cosas con placer, mi fin último no es ese placer. El fin último es la virtud, lo que yo quiero lograr. Por lo tanto, ahí ya se corrobora, ¿no es cierto?, que el fin último es la virtud y que la virtud no tiene ningún asidero con el placer, porque el placer es algo complementario, secundario, nunca se va a igualar con la virtud. Entonces, ¿para qué se quiere la virtud? Básicamente la virtud es el bien supremo mismo. No se puede querer nada más allá del bien, porque el bien no es un medio, el bien es un fin. Se le pregunta a Séneca, ¿qué puede impedir que la virtud y el placer se unan para formar algo muchísimo mejor? De esta forma, ese bien supremo formado del placer y la virtud sería al mismo tiempo honesto y agradable. La verdad es que nada podría ser más contradictorio que unir la virtud con el placer. La virtud se sostiene por sí misma, por ser el bien supremo, y el placer desaparece con la utilidad. Además, recordemos que el placer siempre va a ser parte de una cosa y no una cosa en sí misma. Fácilmente se le puede objetar no solo a Séneca, sino que a los otros grandes filósofos de la historia no haber seguido lo que decían. En otras palabras, no haber puesto en práctica sus propias teorías. Séneca, por su parte, admite no ser un sabio y admite no tener las facultades para hacerlo. Además, cuando un sabio está hablando de sus teorías, no está hablando precisamente de él. La dedicación que tienen los filósofos sobre temas sublimes y que ayudan a toda la humanidad no tienen nada que ver con su estilo de vida. En efecto, puede haber quienes decidan ser consecuentes con su filosofía, como fue, por ejemplo, Diógenes el perro, Diógenes de Sinope, pero esa es una decisión personal que no acaba con la teoría ni tampoco la refuta. ¿Ah? Esto es similar, chicos, este pensamiento es la falacia ad hominem, donde se ataca al sujeto de la argumentación y no a la argumentación per se. Y Séneca ya lo estaba descubriendo, esta falacia en esos tiempos. En efecto, chiquillos, uno no debería ver, cuando alguien habla, usted escucha que alguien habla y habla de la virtud, habla de la honestidad, pero que en su vida personal no ha sido ni virtuoso ni honesto, uno inmediatamente dice, pero a ver, paremos un poco, este hombre no es ni virtuoso ni honesto. ¿Por qué habla de la virtud y por qué habla de la honestidad? Bueno, eso no se debería cuestionar, porque el argumento ad hominem en realidad ataca a la persona, ¿no? Ataca a la persona y no ataca al argumento. O sea, yo desvío el argumento, ¿no es cierto? Yo desvío el argumento y me concentro en la persona, atacando a la persona. Y eso no puede ser, chicos. Eso no es parte de una buena argumentación. La buena argumentación es siempre atacar el argumento y no atacar a la persona. ¿Ya? Hay muchísimos ejemplos de esto, chicos. Hay muchísimos ejemplos de esto, sobre todo en la política. En la política, cuando hay una persona, ¿no es cierto?, que está hablando con verdad sobre un asunto determinado,
y viene otra persona y le dice, pero ¿qué hablas tú de honestidad? ¿Qué hablas tú de esto? Si tú no eres honesto y qué sé yo. Y claro, puede pasar que cuando usted escuche eso, esa acusación, oye, pero si, ¿qué estás hablando de esto si tú eres tal por cual, ¿no es cierto? Cuando usted escuche eso, claro, es innegable que uno diga, claro, pues entonces no es consecuente con lo que dice, pero lo que está diciendo no se trata de él, pues. Lo que él dice no se trata de él, se trata de la argumentación, se trata de lo que se está hablando y no de la persona. Por lo tanto, no hay que enfocarse en una discusión, en un debate, no hay que enfocarse en la persona, sino en lo que habla. ¿Ya? Sino en lo que habla. Olvidémonos un poco de la persona. Recuerdo que mi papá me dijo alguna vez que el argumento ad hominem era como un partido de fútbol, ¿no? Era como un partido de fútbol. Piénsenlo en esta analogía. Uno está jugando un partido de fútbol, está la pelota, y uno va con la pelota, ¿no es cierto? La pelota tómenla como la argumentación. Todos se pelean la pelota, porque es la argumentación, ¿no es cierto? Y yo con esa finalmente tengo que cometer, ¿no es cierto?, el gol. Pero la falacia ad hominem es que yo, en vez de pegarle a la argumentación, yo le pego al jugador. ¿Y qué pasa cuando en el fútbol, cuando uno le pega a un jugador? Tarjeta roja o amarilla, bueno, depende cómo sea el criterio del árbitro, no lo sé muy bien, no soy fanático del fútbol, chicos, pero eso pasaría, ¿se da cuenta? Si usted, ese digamos es el símil, ¿no? Si usted le pega al jugador de fútbol, usted comete una falta, ¿no? Y ese es el argumento ad hominem, porque usted se concentra en la persona y no en la argumentación, que es la pelota, ¿no es cierto? Espero que esto le ayude a aclarar más o menos lo que quiere decir acá Séneca, ¿no es cierto? De que lo que se tiene que atacar es el argumento y no a la persona. Otra cosa que se critica a los filósofos son las cuantiosas riquezas que poseen, siendo que ellos mismos aconsejan aborrecerlas. Séneca responde a esto diciendo que en efecto los filósofos disfrutan de las riquezas, pero no dependen de ellas. Es decir, cuando alguien pierde su riqueza, este llora o se siente miserable. En cambio, el filósofo siempre sabrá que los bienes son temporales y no sufrirá por la pérdida de aquellos. Si el necio tiene riquezas, éstas estarán al mando del necio, pero las riquezas en manos del sabio estarán al servicio del sabio. Por supuesto que sí. Otro interesantísimo pensamiento del romano Séneca, donde la razón gana por mucho a todos los aspectos de la vida. Dejarse llevar por el pathos, ¿no es cierto?, es la perdición, pero nunca es tarde para volver a la razón. Otra de las cosas que me sorprendió mucho y que no ha sido vista en filósofos anteriores es la consecuencia del filósofo. O sea, esto de que decir, ¿no es cierto?, de el argumento ad hominem, ¿no es cierto?, no se ha visto por otro filósofo. Hasta ahora chicos, hasta ahora. Por otro lado, también me llamó la atención la intención de mezclar el placer y la virtud, algo de lo que me había preguntado, pero con el filósofo a mí me queda todo clarísimo. El placer es un complemento, es un medio, y el fin último es la virtud. Eso me queda clarísimo y espero que le quede clarísimo a los que escuchan también. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video para ver toda esta información escrita. Muchas gracias, que estén muy bien.